Hola, el día de hoy vamos a presentar el noticiero. Integrantes: Laura Manuela Aristizábal, noveno 2, Isabela Arias, noveno 1, Santiago Cardona, noveno 1, María Luisa Ramírez Monsalve, noveno 1. Vamos a empezar con el tema principal, la Guerra Fría. ¿De qué se trata la Guerra Fría? La Guerra Fría básicamente se basó en quién quería gobernar el mundo, tanto a nivel económico, a nivel político, a nivel social y a nivel militar. Tengamos en cuenta que la Guerra Fría literalmente fue una lucha entre Rusia y Estados Unidos, debido a que fueron los dos países que mejor quedaron, pues digamos que en la parte de terminar la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente ganó Estados Unidos, como podemos verlo por ejemplo con el dólar. Bueno, ya pasando esto, vamos a hablar de las noticias. New Ideal. Cuando Franklin Roosevelt ganó las elecciones en noviembre de 1932, decidió que era hora de apostar por un cambio en la economía y en la política de una de las naciones más poderosas de la época. Por lo tanto, el nuevo presidente estaba decidido a ponerle fin a los problemas del crack de 1929 y sus causas y consecuencias. Entre ellas, encontraron una sobreproducción de la economía del país, a la cual no podían dar salida en un bajo nivel de consumo. Dentro del programa se incluyen tres medidas diferenciadas. Primera, evitar la quiebra de los bancos. Segunda, combatir el desempleo. Y por último, impulsar el desarrollo agrícola e industrial. Bueno, ahora vamos a darle paso a la segunda noticia económica. Slatin y los planes quinquenales. Cuando los comunistas se lanzaron con el poder en Rusia, uno de los objetivos primordiales fue sacar el país del atraso en el que estaba sometido. Para ello, se marcaron como objetivo principal dejar atrás la agricultura como motor de la economía, para que fuese la industria. Cuando Lenin obtuvo el poder en la URSS, llevó a cabo una serie de medidas para realizar la economía, que se conoce como NEP, Nueva Política Económica. Dichas medidas constituían un sistema económico mixto y de transición, de obligado cumplimiento, para construir la producción. Bueno, por medio de dos planes. Gosplan, cuya prioridad era conseguir un crecimiento acelerado de las industrias de bienes de capital, como el carbón, el acero, maquinaria pesada, energía eléctrica, entre otros. La segunda, inversiones en los ciudadanos y el campo militar. Bueno, y estas han sido las dos noticias económicas. Muchas gracias. Mi nombre es Isabel Arias del grado noveno 1 y mi tema es la política. Mi primera noticia es la Guerra Fría y los bloques de política. Al final de la Guerra Fría se originó una nueva estructura de las relaciones internacionales. Los dos grandes vencedores, Estados Unidos y la URSS, se convertían en superpotencias y creaban sus propios bloques, integrando países en sus esferas de influencias mediante pactos militares y económicos. Durante esos años se culminó el proceso de descolonización. Algunos de los nuevos estados independientes pretendieron mantenerse al margen de los bloques y formar el movimiento de los países no alineados. Mi segunda noticia es Guerra Fría, política y lucha armada. En la mitad del siglo XX se dio la aparición de dos bloques de luchas de poder, de dos tendencias hegemónicas, visibles a escala mundial: el capitalismo, representado por los Estados Unidos, y el socialismo, representado por la República Socialista Soviética. Este periodo corresponde a lo que se conoce como Guerra Fría, periodo de rivalidades profundas entre estas dos tendencias hegemónicas. Así se revelan las grandes líneas de construcción del tablero de la política criolla
y en general el mundo contemporáneo. Y se mueven en el espacio de la política venezolana y latinoamericana en lo general. Estos acontecimientos fueron muy importantes en la Guerra Fría, la Guerra Espacial. La carrera se inicia en 1957, cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y orbitar el planeta. Asimismo, los primeros hitos en la carrera espacial los alcanzaron los soviéticos. En noviembre de ese mismo año lanzan el Sputnik y dentro de la nave el primer ser vivo sale al espacio, una perra de nombre Laika que murió a las 7 horas de salir de la atmósfera. El siguiente hito también sería obra de los soviéticos, al conseguir lanzar en 1961 la nave Vostok 1 tripulada por Yuri Gagarin, el primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo. La llegada del hombre al espacio fue celebrando como un gran triunfo para la humanidad. En Estados Unidos, la ciudadanía recibió la noticia como un duro golpe a la creencia de la superior capacidad tecnológica estadounidense. Como respuesta, el presidente Kennedy anunció mes y medio después del viaje de Gagarin que Estados Unidos sería capaz de poner un hombre en la luna y traerlo sano y salvo a la Tierra antes de acabar en la década. A principios de 1969, Estados Unidos consiguió fabricar el primer artefacto humano que orbitó sobre la Luna, el Apolo 8, mientras que los soviéticos tenían graves problemas al programar a su programa lunar. El 20 de julio de 1969 se alcanzaba el cenit en la exploración espacial, cuando la misión Apolo 11 consiguió realizar con éxito su tarea y Armstrong y Edwin Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre otro cuerpo celeste. Otro acontecimiento muy importante fue el bloqueo de Berlín. En 1948, como represalia por los esfuerzos de Estados Unidos por reconstruir la economía alemana, quien temía que la población del sector soviético de Alemania se posicionase a favor del bloque capitalista, cerró las vías terrestres del acceso a Berlín Oeste, imposibilitando la llegada de materiales y otros suministros de la ciudad. Este hecho, conocido como el bloqueo de Berlín, precipitó una de las mayores crisis de principios de la Guerra Fría. El puente aéreo organizado por Estados Unidos y Reino Unido, destinado a proveer de suministros al bloqueado sector occidental de la ciudad, superó todas las previsiones, desbaratando la suposición soviética de que el sector occidental se rindiera ante el oriental por falta de suministros. Finalmente, el bloqueo se levantó pacíficamente. Ambos bandos usaron este bloqueo con fines propagandísticos. Los soviéticos, para denunciar el supuesto rearme de Alemania favorecido por Estados Unidos, y los estadounidenses para explotar su imagen de benefactores. El mejor ejemplo de esto fue la llamada Operación Little Beatles, donde los aviones que contrarrestaban el bloqueo de Berlín lanzaron dulces entre los niños berlineses. Conozca las dietas ganadoras desde el filo de las ferias de las flores, en medio de lágrimas, abrazos y una comisión de emociones. Se realizó esta mañana la premiación del desfile de los titiriteros desde el Parque Arby. Debido a las cuestiones de esta pandemia, tuvieron que transmitir las premiaciones en vivo por las redes sociales, por la seguridad de las personas. En total participaron 510 silletas, de las que fueron preseleccionadas 55, que estuvieron exhibidas esta mañana antes de la entrega de los gallardetes, profe, que distinguen a los ganadores. Aldo se corona como el nuevo rey del Festival Nacional de la Trova. El año pasado, Aldo Juliano Campo Medina, al quien se le dice como Aldo, por más sobrenombre que su nombre, en algunas ocasiones se consagró como virrey del Festival Nacional de la Trova en la ciudad de Medellín.
Pero en este 2020 le trajo otra oportunidad. Se coronó este sábado como el rey de la trova en Colombia. Aunque no es algo nuevo para él, se consagró, pues porque desde el 2012 se consagró rey de la trova y además ha sido también rey de reyes.